de parte de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y de la Dirección de Internet y el Comité de Educación, la Universidad Frank tiene el gusto de tener al nuevo grupo del capítulo de Funcional como coordinadora, la doctora Ámbar Pérez Fernández, como director del capítulo al doctor Julián Soto, y a los invitados de honor que la coordinadora los presentará. Julián, adelante, por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes, donde quieran que estén. Es un placer volver a tener una reunión de esta con excelentes ponentes. Gracias al comité organizador, gracias Valerio por tu esfuerzo. Sé que dedicas mucho tiempo para hacer estos webinars. Y hoy, bueno, me da el placer de presentar a la doctora Ámbar Fernández, que es una neurocirujana dominicana de las nuevas generaciones. Ella es la presidente de la Facultad Funcional y vamos a presentar algo diferente a lo que siempre presentamos en lo que es cirugía de trastornos del movimiento. Tenemos dos excelentes ponentes, el doctor Fernando Castro, boliviano-mexicano, que es neurocirujano funcional, que está actualmente en la Ciudad de México y hizo su fellowship en Vancouver, en Canadá, y el doctor José Bastidas, que también tengo el gusto de conocerlo, estuvo con nosotros en el Hospital General hace algunos años y es un excelente está en Medellín, Colombia. ¿Tienes problemas de comunicación, Julián? Julián, ¿tienes problemas de comunicación? Hoy sí estás ahí, Julián. ¿Listo, Ámbar? Hoy sí ya se te Bueno, oye. creo que debemos empezar con nuestra primera conferencia, ¿no? Hoy tenemos el honor, como bien dice el doctor Valerio, No está de presente Ámbar, ¿no? Mande. ¿Tengo que, perdón? Ámbar, ¿estás ahí? Es que compartimos la pantalla, pero o la compartes la pantalla. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, estoy Yo sí aquí. te escucho, ¿tú me ves? Ok. Se mutea un poco el sonido, pero sí te escuchas. Muy bien. Entonces, para iniciar con nuestras conferencias, es necesario en ese marco de las actualizaciones en cuanto a la cirugía de movimientos anormales, no olvidarnos de esa correcta selección del paciente que va a determinar todos esos buenos resultados en estos pacientes, que es determinante nosotros tenerlo en cuenta y revivir esos detalles. Para esto, ¿quién mejor que el doctor Bastidas? El doctor Bastidas actualmente es neurocirujano funcional y coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales y Cirugía Funcional del Instituto Colombiano del Dolor, Clínica Soma, así también como neurocirujano funcional del Hospital Internacional de Medellín, Colombia. Nos hace el honor de hoy de compartir con nosotros su conferencia sobre esa selección del paciente en este webinar que hoy inicia. Por favor, doctor Bastidas. Muy buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La idea es poderles compartir en algo eh, lo que existe en este momento, algo de actualidad, algo de experiencia, algo que tratamos de mezclar en este tema que termina siendo tan importante como la selección o la importancia de la selección, de seleccionar adecuadamente un buen paciente.
Trataremos de ser cortos, lo más concisos posibles y prácticos, un tema, digamos, complejo y difícil. Este es algo que conocemos de hace mucho tiempo. Sabemos que el éxito de la cirugía va a depender siempre de tres pilares fundamentales: la selección adecuada del paciente, realizar una cirugía correcta y precisa y tener una programación personalizada en cada paciente. Esos son los tres pilares fundamentales del éxito de la cirugía funcional, de la estimulación cerebral profunda. Y como un trípode, si falla una pata, definitivamente no se va a poder sostener en pie. Así que podemos o debemos, estamos en la obligación de realizar lo más adecuadamente posible cada uno de estos tres pasos para poder garantizar un buen éxito de la cirugía en nuestros pacientes. Este, digamos que es el curso natural de la enfermedad de Parkinson. Nos vamos a enfocar mucho en la enfermedad de Parkinson, que es quizá donde más, digamos, dificultades y donde más variaciones existen en cuanto a conceptos de qué pacientes se pueden escoger y qué no, es donde más amplio tenemos ese espectro. Esta es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, va a avanzar a medida que pasa el tiempo. Y es así como tenemos inicialmente un Parkinson temprano, donde las dosis de levodopa que vemos abajo son espaciadas y el paciente se la pasa en un tiempo off la mayor parte del tiempo. Pasamos después a un Parkinson eh, con una moderación, una afectación moderada, en la que todavía tenemos algo de fenómenos on-off que son predecibles, en los que se empieza a aumentar la levodopa, y después tenemos definitivamente un Parkinson avanzado, donde las dosis de levodopa terminan siendo ya mucho más frecuentes, empiezan las disquinesias, el tiempo on disminuye y definitivamente el tiempo off también aumenta. Este sería el curso natural sobre el tiempo de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Las indicaciones quirúrgicas clásicas, ¿qué es lo que llevamos a cirugía? Básicamente, se ha dicho que los pacientes que tienen o que presentan fluctuaciones motoras, los pacientes que presentan efectos secundarios a la medicación, un temblor refractario o una intolerancia a la medicación, son aquellos pacientes que podrían beneficiarse de un manejo quirúrgico. Esto es a grandes rasgos. Ahora, siempre nos hablan los grupos que debemos siempre tener en cuenta estas banderas rojas que van a aparecer en algunos pacientes que presentan parkinsonismos, esta disfunción vulvar, el parkinsonismo simétrico, el deterioro temprano de la marcha, las caídas en los primeros 3 años de evolución, el hecho de tener posturas distónicas del cuello o posturas distónicas fijas en manos, el deterioro cognitivo temprano, los signos piramidales, signos cerebelosos, la disautonomía temprana, una progresión bastante rápida, las parálisis de la mirada o las malas respuestas a la levodopa. Estas se consideran como las banderas rojas de un paciente que hay que tener en cuenta porque probablemente no tiene el diagnóstico de Parkinson, sino un parkinsonismo, y estos pacientes no responden bien a la cirugía. Entonces, estas son banderas rojas a tener en cuenta. ¿Cuál ha sido la evolución de la estimulación cerebral profunda en los pacientes con Parkinson? Cuando aparecen los 90s, la cirugía se indicó inicialmente en los pacientes que tenían una muy avanzada enfermedad, y eso obviamente hacía que la selección fuera inadecuada en la mayoría de los casos, o la respuesta o la evolución de estos pacientes no era muy buena. Del 2008, del 98 al 2005, se comenzó a considerar, ya con las recomendaciones del CAPCID, que los pacientes con fluctuaciones severas podrían ser en realidad los pacientes que se beneficiarían del manejo quirúrgico con estimulación cerebral, pero eso también hacía que existieran pacientes que no fueron muy buenos candidatos y la evolución todavía no seguía siendo la mejor.
Posteriormente, después de 2005, cambia un poco a que se lleven los pacientes que tenían ya fluctuaciones moderadas y una enfermedad un poco menos avanzada. Probablemente los pacientes con enfermedad muy avanzada ya el beneficio que tenían era pobre, no era el que se esperaba. Esto, con esta disminución, digamos, en el umbral, pacientes que fueran con moderadas fluctuaciones, una enfermedad de Parkinson un poco menos avanzada, se tenía una mejor selección de pacientes y el resultado empezaba a verse un poco mejor. Después de la aparición del Early STEAM, desde el 2014, empieza un poco el debate en que los pacientes podrían ir incluso un poco más temprano a cirugía y esto probablemente mejora aún más los resultados. Y obviamente ya empieza el debate a futuro si el paciente se podría beneficiar antes de que inicien las fluctuaciones motoras. Esto todavía no hemos entrado en esa fase aún, apenas estamos en la anterior, ¿no? De un paciente con fluctuaciones de corta evolución y leves. En cuanto a la selección de los pacientes, ese es un cuadro, una gráfica en la que vamos a tener en cuenta varios factores. Todos esos factores van a ser importantes a la hora de seleccionar un paciente. Lo primero, la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo un diagnóstico netamente clínico. Entonces, como tal, tener un muy buen diagnóstico o tener el diagnóstico, la certeza de que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, definitivamente es fundamental. Ya sabemos, ya es muy claro que los pacientes con Parkinsonismo presentan una muy mala respuesta a la estimulación cerebral profunda. Así es que tener un diagnóstico correcto sería fundamental para empezar el proceso. Después es importante tener los síntomas, cuáles fueron los síntomas de inicio, cuál ha sido su evolución y cuáles son los síntomas actuales del paciente. Obviamente cada uno de los síntomas deben ir a una evaluación, cada vez hay que medirlos y tratar de evaluarlos por separado. Siguiente sería el tratamiento. Si el paciente tiene un adecuado tratamiento, su tratamiento fue bueno, o definitivamente el tratamiento existen, digamos, un tratamiento inadecuado que se necesite corregir. La edad del paciente, como veremos más adelante, va a ser fundamental o va a ser un factor importante a tener en cuenta. Y vienen las dos partes importantes, que son las comorbilidades psiquiátricas y la evaluación neuropsicológica, que nos van a permitir conocer ese espectro neuropsiquiátrico del paciente. Todo eso nos debe llevar a un conocimiento perfecto de lo que es el estado funcional del paciente, cómo está en este momento, qué es lo que más lo afecta, qué es lo que le podemos ofrecer, qué es lo que puede mejorar. Nosotros tendríamos que determinar unos factores que son pronósticos, porque lo ideal es que nosotros sepamos cómo le va a ir a ese paciente con la cirugía, ¿cierto? Y eso tendríamos que confrontarlo con las expectativas del paciente. No necesariamente lo que espera el paciente o lo que espera la familia es lo que espera el neurocirujano o el grupo de movimientos anormales. Entonces, realmente todo tiene que ser concordante. Entonces, cuando vamos a evaluar un paciente o seleccionar un paciente para llevar a este tipo de cirugía, debemos cada uno de estos ítems tomarlos en cuenta para poder confrontarlos y todos deberían ser concordantes en cuanto a lo que el paciente desee y en cuanto a lo que nosotros le podemos ofrecer. Ese sería el paso fundamental para que nosotros podamos escoger un buen paciente y para que el paciente también se sienta satisfecho después de la cirugía. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que más han causado discusión o que más se discuten en este momento? Uno sería el momento en el cual realizar la cirugía. Temprano, tarde, en la mitad. Dos sería cuál es la relevancia que tiene el test de levodopa en escoger un paciente. ¿Qué importancia tienen los síntomas axiales?
cuál es la relevancia de esos síntomas no motores y cómo establecer unos factores pronósticos cuando yo escojo un paciente. Estos serían los aspectos que se deben discutir o los que están en discusión actualmente en cuanto a selección adecuada de un paciente. O sea, esos son factores que tenemos que tener en cuenta y debemos amoldarlos en nuestro grupo para poder seleccionar adecuadamente un paciente. En cuanto al primer punto, que es el momento, cirugía temprana o cirugía tardía. En el 99 el CAP-CPD lo que recomendó es que fueran mayores de 5 años los pacientes, deberían tener una evolución de más de 5 años, y la recomendación en ese entonces eran las fluctuaciones que fueran moderadas a severas. Con el Early STIM desde el 2013 se pasó a que probablemente con una enfermedad de más de 4 años de evolución, que ya con complicaciones motoras, los pacientes podrían tener beneficio y el beneficio era mucho mayor. O sea, eran los pacientes que más se beneficiaban y que mejor impacto tenían con la cirugía. ¿Esto en qué lo basaron? En que la cirugía es segura, la posibilidad de complicaciones es muy baja. Definitivamente, cuando se comparó frente al manejo médico, era muy superior el beneficio que tenían los pacientes que se llevaron a cirugía tempranamente, y la funcionalidad del paciente se pudo conservar e incluso mejorar. O sea, eran pacientes que se mantenían activos laboralmente o funcionalmente. Este es un cuadro de lo que se hizo en el STIM. Se seleccionaron pacientes entre 18 y 60 años, con 4 años de evolución, joven y ya menos de 3, con un test de levodopa de más del 50% y con unas disquinesias y que ya presentaban fluctuaciones motoras, pues como fluctuaciones motoras o disquinesias. Y aquí lo que vemos en el cuadro es que definitivamente la mejoría tanto en calidad de vida, en el PDQ-39, como la calidad, la mejoría en el UPRS, en las actividades de la vida diaria, definitivamente mejoró muy por encima de lo que le podría ofrecer la terapia, la mejor terapia médica con la que se comparó. Es decir, que definitivamente estos pacientes, entre más temprano se puedan llevar a cirugía, el resultado era mucho mejor. Ahora, la selección del paciente era rigurosa. El paciente tenía que mejorar más de un 50% en el test de levodopa. Eran pacientes realmente que tenían una muy buena respuesta. Y esto es lo que garantizaba que el paciente les fuera mejor en su seguimiento postquirúrgico. Así es que definitivamente hasta el momento, entre más temprano se pueda llevar un paciente a cirugía, mejor va a ser el resultado y mejor va a ser el impacto. Sin embargo, existen alertas, ¿cierto? Alertas que hay que tener en cuenta. Los síntomas axiales. ¿A qué le llamamos síntomas axiales? A las alteraciones en la marcha, a las alteraciones posturales y a las alteraciones en el lenguaje. Este tipo de síntomas axiales se ha demostrado que tienen una respuesta muy heterogénea a la medicación. Hay algunos que puedan mejorar, unos que puedan no mejorar, o su respuesta puede ser variable, pero definitivamente estos síntomas axiales lo que indican es una progresión de la enfermedad. Generalmente son el origen de una mayor discapacidad, y aunque inicialmente en la mayoría de los estudios y por experiencia propia, los pacientes puedan responder durante el primer año, posteriormente su declive es muy grande y definitivamente el resultado termina siendo no tan bueno. O sea, un impacto realmente muy pobre en cuanto a la evolución de estos pacientes si lo midiéramos en calidad de vida. Así es que los síntomas axiales debemos tenerles mucho cuidado, se debe evaluar su presencia, o sea, si están o no están. Hay que tener en cuenta la severidad de estos síntomas axiales y sobre todo cuál es el impacto que causan en el paciente, porque eso es lo que va a determinar si un paciente podría o no beneficiarse de una cirugía de estimulación cerebral profunda. Teniendo en cuenta esta variable, que podrían responder a la medicación,
porque esa respuesta es heterogénea. E inicialmente podrían responder a la estimulación cerebral, pero definitivamente después del primer año empiezan a responder muy mal y empieza el deterioro en calidad de vida de los pacientes. Los síntomas no motores obviamente también han afectado la calidad de vida en el posoperatorio y son los más importantes en esa calidad de vida, sobre todo la parte de la depresión. Es uno de los factores que más influye en la percepción del paciente, del bienestar del paciente en el postquirúrgico. Entonces hay que tener en cuenta si el paciente presenta alteraciones cognitivas o tiene problemas de apatía y atención, en sueño o disautonómicos, que son los que más afectan calidad de vida y pocos se ven impactados realmente con la cirugía. Estos deberían ser manejados previamente, pero definitivamente cuando un paciente los tiene, el impacto posterior que estos generan en la evolución va a ser muy alto. Entonces, definitivamente hay que tener en cuenta estos síntomas no motores de la enfermedad. Después, obviamente, la parte o la evaluación del estado cognitivo de los pacientes es muy importante. Para nosotros o nuestro grupo como experiencia, el estado cognitivo termina siendo fundamental en la selección de un paciente. Un paciente borderline definitivamente es poco probable que se vaya a beneficiar del manejo quirúrgico, o si lo hace va a ser a muy corto tiempo, lo cual realmente sería bastante difícil. Entonces, la evaluación cognitiva, la evaluación de estrategias, de su estado ejecutivo, de su estado, de todas sus funciones verbales y de memoria van a ser muy importantes. Así es que como grupo deberíamos apoyarnos siempre en una exhaustiva evaluación neuropsicológica que nos pueda dar toda esta información que nosotros necesitamos para poder definir si el paciente se puede o no se puede llevar. Y esta es una información que difícilmente los clínicos, tanto el neurólogo, neurocirujano, lo podemos definir. Nosotros definitivamente ahondamos poco relativamente en eso. Entonces realmente necesitamos a alguien que ahonde mucho más en este aspecto y que nos pueda responder ese tipo de preguntas. Ahora, una de las partes muy importantes es tratar de evaluar la personalidad del paciente. Y es algo en lo que estamos tratando de ahondar un poco más, porque siempre nos encontramos en el postquirúrgico pacientes que, aunque desde el punto de vista motor están muy bien, el paciente no se siente tan bien. Aunque desde el punto de vista motor y funcionalidad del paciente ahora está mucho mejor, el paciente no se siente bien. Y eso muchas veces depende más de su tipo de personalidad. Eso es algo sobre lo cual todavía no tenemos conclusiones, pero es algo sobre lo cual tenemos que ahondar un poco más. O sea, cuál es el tipo de personalidad del paciente y ese tipo de personalidad o esas personalidades, cómo nos van a influir en el resultado posterior, cómo va a influir eso en su calidad de vida. Ahora, siempre el resultado de la cirugía funcional o de la estimulación cerebral ya no la vamos a medir en escalas motoras, sino siempre en calidad de vida. Digamos que esa es la tendencia, así es que nosotros tenemos que mirar todos esos factores que nos van a afectar esa calidad de vida para poder corregirlos y para poder optimizarlos previo a un manejo quirúrgico. Igualmente, la evaluación neuropsiquiátrica va a ser muy importante. La evaluación del estado emocional es fundamental. Ya se ha demostrado que el marcador más importante de bienestar postquirúrgico es la depresión. Más que los síntomas motores, la depresión es lo que más influye en la percepción del paciente. Así es que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que se debe tratar previo a un paciente definitivamente que tenga un trastorno depresivo borderline no controlado. Definitivamente no es un paciente para llevar a cirugía rápido, sino es un paciente para optimizar que el paciente se encuentre muy estable y obviamente ese sería el momento para llevar a un paciente de este tipo a cirugía. La evaluación del entorno social, familiar, económico, yo creo que en países como el nuestro o en Latinoamérica en general termina siendo muy importante. O sea, tenemos un equipo que es absolutamente costoso, ¿cierto?
en el que su manejo va a necesitar, o el paciente va a necesitar, seguir con una asistencia importante. Si queremos que tenga impacto realmente, vamos a necesitar controlar el dispositivo, hacer los ajustes, probablemente el paciente necesite más ayuda. Así es que definitivamente si hay un entorno social o familiar muy difícil y un paciente que difícilmente pueda asistir, o nosotros definitivamente no lo podamos ingresar a un programa social, algo que le ayude, es un paciente que no va a ver beneficio de la terapia. Se va a quedar con un estimulador puesto, pero definitivamente sin ninguna función. Entonces, realmente en países latinoamericanos donde realmente el recurso económico no es tan fácil, es un poco más difícil, más complejo, esta parte de la evaluación, aunque no debería ser importante, termina siendo fundamental. O sea, realmente eh, esto es algo que no deberíamos tener en cuenta, pero desafortunadamente hay que tenerlo en cuenta. Y la última parte, que es la evaluación del estado funcional. Es muy importante saber funcionalmente el paciente cómo está, o sea, qué le vamos a impactar. Realmente la cirugía de estimulación cerebral profunda tiene una función y es un impacto en mejorar calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que mirar qué le vamos a mejorar, el paciente qué hace y qué nosotros le podemos mejorar realmente. Y no solamente al paciente, sino también a la familia y desde el punto de vista social. Entonces, esto es algo que tenemos que evaluar con calma y tenerlo muy en cuenta. La edad, como les decía, la edad termina siendo un factor importante. Los pacientes mayores de 70 años, definitivamente después de 75 estaba la recomendación de que ya hay que verlo demasiado con lupa, pero un paciente de 70 años, por encima entre 70 y 75 años, las evaluaciones deben ser mucho más estrictas. ¿Por qué? Porque tanto las expectativas desde el punto de vista del grupo médico del paciente pueden cambiar. Las expectativas del paciente pueden ser distintas. Y generalmente este tipo de pacientes, como vamos a ver más adelante, tienen un tipo de enfermedad un poco, que generalmente ya es un poco más avanzada, generalmente presentan síntomas axiales, lo que los hace no tan buen candidatos a manejo quirúrgico. Este es un artículo en el que trataron de determinar cuál era la influencia de la edad y la estimulación cerebral profunda, y donde realmente en los gráficos que se están mostrando como A y B, A mostrando los cambios en lo que es calidad de vida, B más los cambios motores, vemos que realmente los pacientes, a medida que pasan los años, su respuesta es menor. Definitivamente, la línea de base es mucho mayor en los pacientes de mayor edad que en los pacientes más jóvenes. O sea, sabemos que el beneficio y el impacto va a ser menor. Lo mismo pasa con las evaluaciones motoras. O sea, las evaluaciones motoras también es igual, el beneficio y el impacto es mucho menor en la medida en que pasan los años. Y esto es algo que no podemos desconocer y hay que tenerlo muy en cuenta cuando se va a escoger a un paciente. Y como les decía, un punto que no debe faltar y el cual tratamos de darle cada vez más importancia es qué espera el paciente de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se quiere operar? ¿Qué quiere mejorar? Y eso lo tenemos que tener claro nosotros como grupo tratante y lo tiene que tener muy claro el paciente y la familia. No puede haber una falta de coordinación entre tanto el grupo médico como el grupo familiar en cuanto a las expectativas. El paciente no puede esperar lo que la cirugía no le puede dar y en eso tenemos que ser bastante realistas con lo que la cirugía puede dar. Tampoco le podemos ofrecer falsas expectativas. Como es el caso de que llegan los pacientes que nos dicen, no, es que me dijeron que la cirugía me va a mejorar un 70, un 80%, cuando en el test de Levodopa lo que mejora es un 40%. Pues, pensar que el paciente va a mejorar un 70, un 80% es algo irreal, ¿cierto?
el paciente que quiere mejorar su forma de caminar y su equilibrio, es algo que tampoco va a suceder. Entonces, realmente debe haber una muy buena coordinación entre lo que el paciente espera, lo que la cirugía le puede ofrecer y lo que nosotros como grupo médico le podemos ofrecer a estos pacientes. Entonces, cada vez le ponemos más cuidado a las expectativas del paciente. Este es un cuadro en el que se ha hecho una evolución de los pacientes a 5 años y se mide qué pasa con la calidad de vida de los pacientes a largo plazo. Y si se dan cuenta en el gráfico, lo que pasa es que la calidad de vida a los 5 años de los pacientes operados es prácticamente igual a la calidad del paciente antes de mejorarse. Mejoran inicialmente o muy bien el primer año y empiezan a decaer y a los 5 años realmente están exactamente igual. Algunos pacientes un poco antes, otros pacientes un poco después. Esto lo que nos debe llevar a pensar es que nosotros deberíamos escoger o seleccionar pacientes en los cuales podamos extender su calidad de vida y el paciente en realidad se siente mucho mejor la mayor cantidad de años posible. Y esto va a depender básicamente de la selección de pacientes que nosotros hagamos. Como les mencionaba a la mitad de la charla, una de las cosas más importantes es tratar de establecer cuáles son los o qué factores pronósticos podrían ser, o sea, qué factores pronósticos podríamos tener para tratar de definir que el paciente sí le va a ir bien o sí va a estar mejor y su calidad de vida sí va a mejorar. Hasta el momento el factor pronóstico más importante que tenemos sigue siendo el test de levodopa. El test de levodopa se ha tomado como que sea superior una respuesta a la medicación superior al 30% en la UPRS-3. Eso se considera que es un paciente que tiene una buena respuesta a levodopa y que probablemente se podría beneficiar. Sin embargo, lo que ya sabemos en este momento es que realmente los mejores resultados y consistentes son si el paciente tiene una respuesta superior al 50%. Esos serían los pacientes ideales para cirugía de estimulación. Son los que más se van a beneficiar y probablemente son los que más a largo plazo van a tener una respuesta positiva y su calidad de vida va a ser mucho mejor. Ahora la pregunta va a ser, bueno, ¿y entre el 30 y 50% qué pasa? Yo creo que en ese punto es donde intervienen todas las otras variables para poder saber si el paciente se puede mejorar o no realmente con la cirugía. Sabemos que el test de LODOPA predice la respuesta motora, pero a largo plazo no la calidad de vida. Así es que una respuesta al 30-35% desde el punto de vista motor puede ser buena desde el punto de vista motor, pero de calidad de vida no va a ser tan buena. Entonces, en el test de levodopa ya no solamente se va a tener en cuenta este valor o el porcentaje de mejoría, sino hay que tener en cuenta cuáles son los síntomas que tiene, cuáles están respondiendo y cuáles no. Por dar un ejemplo, hay pacientes que mejoran 38% en el test de levodopa, pero cuando uno ve el test de levodopa, resulta que tiene un componente muy importante en síntomas axiales y esos síntomas axiales no mejoran con la levodopa. Entonces, este paciente que conserva una respuesta pequeña pero buena, seguramente en un año va a estar mucho peor y su calidad de vida va a estar exactamente igual o peor que antes de la cirugía. Entonces, el test de levodopa, aunque sigue siendo el factor pronóstico muy importante, ya no va a ser tenerse en cuenta solamente el porcentaje, sino cuáles son los síntomas que impactan, en realidad cuáles persisten después de la medicación. Se han dado de, de establecer unos fenotipos de enfermedad, ¿cierto? Tratar de establecer con biomarcadores y tratar de clasificar la enfermedad en benigna, intermedia o maligna, ¿cierto? Para eso se han utilizado, y estos autores usaron varias características demográficas, marcadores sanguíneos, síntomas motores, síntomas no motores, la parte neuropsicológica, los test genéticos, marcadores de alfa-sinucleína,
criterios imagenológicos para tratar de diferenciar cuáles pacientes podrían decirse que tienen un fenotipo benigno y cuáles pacientes tienen un fenotipo maligno. Esto, aunque solamente han sido estudios y muestras relativamente pequeñas de enfermedad de Parkinson, todavía no nos dan luces certeras de cómo lo podríamos hacer, pero ya empezamos a pensar en pacientes que puedan tener esas características. Por ejemplo, lo que encontraron en este tipo de estudios es que las características de inicio, o sea, entre más temprano, probablemente la enfermedad es más benigna; cuando arranca más tardío, la enfermedad probablemente va a ser maligna; la asimetría en la presentación, si la depresión también es del inicio o no, puede marcar un inicio más benigno o más maligno; la progresión que ha tenido la enfermedad, la presencia de alucinaciones. Todo ese tipo de características ayudan o tratan de ayudar o tratan de servir como tratar de establecer un fenotipo que nos pueda ayudar a seleccionar cuáles son los pacientes que podrían responder mejor y cuáles son los que van a tener una evolución peor de la enfermedad. En los pacientes con Parkinson genético, realmente cada vez empieza a tener más fuerza el rol de la genética, poder saber, de acuerdo al tipo de mutación genética, cuál podría ser la evolución de esos pacientes, tanto clínicamente como con cirugía. Estos son estudios en los que se han tratado de determinar cuáles son los genes más involucrados en la enfermedad de Parkinson. Sabemos que el 10% son genéticos, o sea, el 90% no. Sin embargo, también se han estudiado alrededor de 90 loci en pacientes no genéticos, tratando de determinar qué pasa o qué influencia tienen. Estos son los pacientes que se han intervenido, que tienen una mutación genética y se han llevado a cirugía. ¿Cómo ha sido la evolución de ellos? En resumen, les tengo los más importantes: PRKN, que es quizá el que mejor evolución tiene, es un Parkinson de inicio temprano, el más común, con lenta progresión, muy buena respuesta a la cirugía; y pacientes, por ejemplo, como el GBA, que tiene un deterioro cognitivo rápido, síntomas axiales; la respuesta inicial puede ser buena, pero definitivamente se deterioran rápidamente. El SNCA, que desarrollan rápidamente alteraciones cognitivas o síntomas axiales. Entonces, la idea es que desde el punto de vista genético también podemos tener marcadores que nos ayudan a determinar cuál es el pronóstico de estos pacientes con la cirugía, y es una herramienta que debemos comenzar a utilizar. Es bien conocido para todos que definitivamente nosotros hemos avanzado mucho en la parte quirúrgica, en las imágenes, en la adquisición de tractos, en señales, en electrodos, en la forma de estimulación, en realizar la cirugía más segura, tener nuevas plataformas de programación, una programación más amigable, diferentes formas de programar; cada vez se puede más electrodos, diferentes frecuencias, cada sistema o cada casa comercial con sus ventajas. Entonces, realmente en la parte de cirugía y en la parte de programación hemos tenido muchos avances. Sin embargo, en la parte de selección es donde quizá más rezagados nos hemos quedado hasta el momento. ¿Y cuál sería la importancia de la selección? Este es un artículo muy interesante de Okun, donde ellos analizan los pacientes que les llegaron con fallas en la cirugía. Y cuando miramos su cuadro, vemos que el diagnóstico y la mala selección del paciente corresponden casi al 24 al 30% de los casos que fallan. O sea, a una tercera parte, básicamente. Y es como lo decimos, es un trípode; si le falta una pata, seguramente el resultado no va a ser bueno. Y lo que vemos en las fallas de los pacientes que llegan con estimulación, fallamos en el 30% aproximadamente, o sea, una tercera parte seguimos fallando o vamos a fallar. Así es que esa parte de selección también es muy importante, avanzar, progresar en ellas para mejorar esa parte. Es una parte que deberíamos tener, ojalá mucho más clara, ojalá muchos más avances en qué pacientes deberíamos escoger
para que el resultado sea cada vez mejor. Definitivamente, de acuerdo al 99, que fueron los criterios del CAPS que dio, y lo más importante eran la levodopa, los cambios en escala, la parte cognitiva y las imágenes que fueran viables, que es sobre la base de la cual trabajamos la mayoría de los grupos de movimientos anormales. Ahora ya debemos tener un grupo mucho más grande de criterios, ¿cierto? Donde el test de levodopa se convierte importante, pero no solo el porcentaje, sino incluyendo el tipo de síntomas. Sabemos que la estimulación cerebral temprana, el impacto es mejor, teniendo en cuenta los síntomas no motores de la enfermedad, teniendo en cuenta los síntomas axiales, teniendo en cuenta la genética y teniendo en cuenta al mismo paciente, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a ampliar nuestros criterios de selección para que lo podamos hacer mejor y nuestro resultado sea mejor. Esto siempre lo vamos a lograr con un trabajo en equipo, va a ser fundamental para que todos eh, todos los criterios, todo se pueda cumplir. Y definitivamente tenemos que tratar de ir rompiendo paradigmas. El manejo multidisciplinario que desde hace unos años ha venido eh, siendo el pilar fundamental, yo creo que ya saltamos, actualmente ya lo que hablamos es de un manejo integral que es mucho más amplio, más completo, que va a implicar varias cadenas de los sistemas de salud. Entonces, definitivamente tenemos que migrar de simplemente tener un manejo multidisciplinario a tener un manejo integral. Esto es a lo que tenemos que migrar en estos pacientes con enfermedad de Parkinson o en la selección. Y definitivamente, como conclusiones, tenemos que pues, la cirugía de movimientos anormales sigue siendo un tema complejo. Tenemos que ir mucho más allá de lo que son las indicaciones básicas o simples para poder escoger un paciente para cirugía funcional. Hay que ir más allá y ahondar. Debe ser fundamental para nosotros el buen resultado. Desafortunadamente, el costo-efectividad es muy importante en países como países latinoamericanos. Son sistemas, son cirugías muy costosas y realmente si nosotros queremos impactar en un sistema de salud, queremos impactar en nuestra población y queremos que esto sea sostenible, realmente tenemos que tener pacientes con muy buen resultado, o sea, seleccionar muy bien el paciente. De lo contrario, eso es algo que no es sostenible en sistemas de salud como este. Entonces, fundamental. Y obviamente tenemos que tener un trabajo articulado de todos los que participan en la selección y en los grupos de movimientos anormales para poder escoger mejor a los pacientes. Definitivamente tenemos que aprender que no somos magos, no somos hechiceros, todavía nosotros estamos en la fase de neurocirugía, existen unos límites sobre los cuales queremos llegar, a veces tenemos que dejar el, eh, la idea de ser un hechicero, un superhéroe y tratar de hacer magia cuando sabemos que eso no es posible y debemos centrarnos en lo que se debe hacer, en lo que se puede hacer y obviamente teniendo en cuenta nuestro sistema de salud y nuestra realidad como países. Y este es el grupo, el anillo cercano con el que trabajamos en mi grupo. Y bueno, ese era todo lo que tenía para contarles. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, doctor Bastida, por su excelente presentación. Si hay alguna pregunta para el doctor Bastidas antes de pasar a la siguiente conferencia, ¿Quieres dejamos las preguntas para el final? también Cuestión del es tiempo, mejor. ¿sí? Perfecto. Y pasamos con el siguiente expositor. Doctor Armando. A ver, parece que tienen algún problema aquí.
¿Quién es el que Bueno, sigue? igualmente, Fernando. Sí, empiezo a compartir si quieren. Y debido a que Armando no está, eh, el sí, doctor Fernando. Ok, pues Fernando, igual te presento. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, Fernando Castro. En el día de hoy nos va a presentar estas actualizaciones sobre la cirugía para Parkinson, o más bien estimulación tanto del globo pálido interno como el núcleo subtalámico. El doctor Fernando Castro es neurocirujano funcional, egresado del Hospital General de México y posteriormente un fellowship en estereotaxia y neurocirugía funcional en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando, y adelante con su presentación. muy amable, doctora, muchas gracias. Sí, a mí me corresponde darles esta ponencia que la di a principio de año para los neurocirujanos estadounidenses en la Asociación Americana de Neurocirugía. Entonces voy a prácticamente usar la misma presentación, que está bien actual y que ya ha sido vista por alguno de mis compañeros. Yo, como bien dice la autora, trabajo en el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI, también en el ISSSTE, y en lo privado en el Ángeles Pedregal, pero la función de funcional es realmente la realizo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde tenemos un programa muy fuerte. En Parkinson, más o menos, tenemos un presupuesto de más de $2 millones, podemos superar entre 60 a 70 pacientes por año. Por lo tanto, para nosotros esto, el hacer el targeting correcto es algo crucial, porque imagínense si hacemos 60, 70 cirugías por año y tenemos que de esas volver a recolocar electrodos en, qué sé yo, un tercio, no vamos a acabar nunca de terminar las cirugías del año, ¿no? Y siempre vamos a estar rezagados. Por lo tanto, para nosotros es una preocupación importante esto. Mi plática se divide en estos puntos, que introducción, el pasado, el presente y el futuro de lo que es la planeación para la colocación de electrodos. Y lo que vamos a hacer es una breve introducción diciendo que la cirugía de colocación de electrodos de estimulación cerebral profunda es un procedimiento quirúrgico muy demandante que requiere un alto nivel quirúrgico, e incluso más en este tiempo donde hay una tendencia importante de neurocirugía funcional para hacer estimulación cerebral profunda en paciente dormido completamente. Y esta cirugía se basa en la presunción de que el neurocirujano funcional puede identificar correctamente el área ideal para implantar el electrodo, lo que se conoce como el hotspot o el sweet spot, y entonces colocar el electrodo de manera correcta ahí, sin la participación del paciente, es decir, sin lo que usamos los que hacemos para pacientes despiertos, como ser el registro por microelectrodo o la microestimulación, ¿no? Entonces, debido a esta corriente, el refinamiento de la implantación de electrodos debe ser mucho mayor. Y miren qué tan importante es la exactitud en la colocación de electrodos cerebrales profundos, que la escala que mide el performance de la cirugía de estimulación cerebral profunda, la escala de Tau, que va de 0 a 100 puntos, 60 puntos, es decir, 60% de la escala está dedicada a cuál es la exactitud para la colocación de electrodos. Miren, por lo tanto, si mi error es menor a 5 milímetros, me da 60 puntos, pero si es más de 2 milímetros de error, entonces realmente tengo 0 puntos de performance en cirugía. Los otros puntos están relacionados al volumen del neumocéfalo posoperatorio y a la duración de la implantación de cada electrodo. Por lo tanto, si podemos decir, basada en esta escala, que la parte más importante de la cirugía es el cómo, en qué también coloco los electrodos cerebrales profundos en la misma. ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo era en el pasado? Pues en el pasado, ¿qué hacían? A mí me tocó todavía ver a alguno de mis maestros el hacer una neumoencefalografía, es decir, introducir como por medio de una aguja aire intraventricular y a través de eso tomar una placa de rayos X y por ciertas medidas sacar indirectamente dónde podía estar alguno de estos núcleos. Entonces, posteriormente, en los 50 ya vinieron los atlas anatómicos, los que conocemos todos nosotros, el de Charlton y Warren, el de Taredak, el de Tornu. Y posteriormente ya en los 60 se introduce el registro por microelectrodos.
por Alfésar y Guiot. Y ya en los 70 viene el boom de la imagen, que sería la creación de la tomografía computada y la resonancia magnética. Y en los 80 empieza a crearse el primer software de planeación, entonces hasta aquí más o menos sería el pasado de esto. Actualmente, ¿cómo lo hacemos? Esto sería el presente de cómo hacemos. Tenemos realmente métodos directos, métodos indirectos y algunas técnicas que colaboran a nuestra correcta colocación de electrodos. Vamos a ver cada uno en detalle, que es lo que nos interesa, ¿no? En los métodos indirectos para colocar los electrodos de núcleo subtalámico y globo pálido interno, que son los más comunes, tenemos estas coordenadas que se han determinado, por ejemplo, por Benavid, donde se ha determinado a cuánto está en relación a los ejes X, Y y Z cada núcleo en realidad. De hecho, si nosotros que hacemos simulación cerebral profunda, todos nosotros sabemos que en las estaciones de planeación para electrodos, si uno le pone, quiero poner el electrodo de núcleo subtalámico al lado derecho, ya vienen estas coordenadas precargadas. Por lo tanto, ya basado en la imagen podemos modificarlas únicamente. Entonces, esto es bastante convencional, pero como sabemos, es algo genérico y es algo indirecto, ¿no? Porque cada paciente tiene variación, especialmente en el tamaño de los ventrículos. Por lo tanto, el núcleo no está exactamente localizado donde mencionan estas coordenadas. Por eso hicieron otro método que es planear con Atlas. Yo me acuerdo el Atlas de Schalterman y Warren cuando lo vi, impresionante, ¿no? Cómo se puede un Atlas cadavérico ser tan detallado. Y como sabemos, en las estaciones de trabajo también ya sea de Medtronic o de Boston o de Brainlab, vienen ya precargados estos atlas. Miren cómo esto es una planeación que yo hice donde está precargado el atlas de Schalterman y Warren está aquí. Y entonces nos permite ver en relación al atlas dónde está exactamente el núcleo subtalámico, ¿no? Pero ¿cuál es lo actual sería hacer atlas de cada paciente, es decir, atlas a la medida de cada paciente. ¿Cómo? Hay un refinamiento mayor haciendo esto por medio de algoritmos automatizados, o se puede hacer una mejor visualización con las técnicas actuales de resonancia magnética, como vamos a ver más adelante en la plática. Entonces, se pueden hacer atlas a la medida del paciente. ¿Qué otros métodos tenemos? Por ejemplo, esto sería usar algunos fiduciales internos, como ser, por ejemplo, el núcleo rojo para el núcleo subtalámico. Esto es una técnica descrita ya hace bastante tiempo, en 2005, es el grupo del doctor Lozano, donde vieron que, por ejemplo, visualizando el núcleo rojo, 3 milímetros por fuera y a la altura del borde anterior del núcleo rojo está el área donde debo colocar el electrodo, y en el plano coronal, 2 milímetros por debajo del borde superior del núcleo rojo es el área ideal o el sweet spot para la estimulación. También tenemos otro subrogado o otro método de planeación basado en el putamen. Esto es para el lobo pálido interno, donde lo que hacen es la intersección de dos planos. Un plano o línea A, que esta pasa por la parte más, más distal del putamen, miren, por la punta exactamente, este plano A. Y el plano B es dividiendo el putamen en tercios, es decir, y en la unión del tercio medio con el tercio posterior se saca otro plano, y en la intersección de ambos se supone que es el área mejor para poner el electrodo en globo pálido interno como tal. Entonces, estos todavía son métodos indirectos porque no se basan en la visualización directa del núcleo como tal. Vamos a ver aquí los métodos directos ya de visualización de tanto el globo pálido interno como el núcleo subtalámico, con técnicas avanzadas de resonancia magnética que usamos. ¿Qué fue entonces inicialmente lo que se usaba? Lo que se usaba para el núcleo subtalámico, el T2 únicamente, que fue introducido por Bellan y colaboradores. Miren cómo se ve adecuadamente tanto en el plano coronal el núcleo subtalámico. ¿Y qué es lo que vemos exactamente en el T2? En el T2 vemos, o como ven, esta hipointensidad, que esta hipointensidad es por la presencia de hierro. La presencia de hierro, pero mucho del tercio posterior del núcleo subtalámico no tiene hierro como tal, y entonces no es visible con estas imágenes. Para hacerlo visible tenemos otras técnicas que actualmente se han desarrollado, como son el F-Gator,
y el QSM y el SWI, que son secuencias más específicas para ver hierro en este núcleo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, miren, este es el F-Gator, esta secuencia, como se puede ver incluso la lámina terminales internas en esto que es el globo pálido interno, como vamos a ver clara la diferencia entre globo pálido interno y globo pálido externo como tal. Luego tenemos otro método, el mapa de susceptibilidad cuantitativa, el QSM. Miren cómo hay una parcelación perfecta de lo que es el globo pálido interno en estas secuencias. Y esta que debe ser como la más comercial, que es parte ya de la mayoría de protocolos para hacer imagen para la cirugía como tal, que es la imagen de susceptibilidad ponderada. Entonces el SWI, vemos cómo se ve de una manera más adecuada el borde interno de lo que es el núcleo subtalámico como tal, ¿no? Y luego también tenemos, obviamente, que con mayor poder de teslaje, entonces se ha visto que hay una mejor visualización. Esta es una comparación, miren cómo se compara las 7 teslas contra 1.5, cuál es la diferencia importante en esto. Y también aquí se vio que el SWI, pese a que se ve no que se ve adecuadamente el núcleo subtalámico, no muestra totalmente la parte lateral del núcleo subtalámico, por lo tanto hay un riesgo de poner algo medial los electrodos, ¿no? Entonces esto tenemos que correlacionarlo con otras secuencias de resonancia magnética. Por eso la planeación no la hacemos con una sola secuencia, ¿no? Hacemos con más de una secuencia por lo menos. Luego, el otro método de hacer targeting directo en globo pálido interno es con estas secuencias que igual ven mejor la diferencia entre lo que es cápsula interna y el globo pálido interno, donde las que más resaltan las puse en rojo, que serán este T2 flash 2D y también el SWI, cobra mucha importancia acá. Acá estamos comparando todas las secuencias, miren cómo se ve mejor en estas que les digo. Miren este T2 y el SWI, tanto en el MIP como en el simple, se ve mucho mejor la diferencia entre lo que es el borde medial del globo pálido interno y la cápsula interna, que es lo que nos preocupa mucho para no dejar muy medial ese electrodo y que la ventana terapéutica sea muy pequeña y que por lo tanto no tenga una estimulación adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué otros métodos tenemos para colaborar a nuestra implantación adecuada? Pues son varios, los dividí en dos, que sería tanto lo fisiológico, es decir, el targeting fisiológico, como el targeting conectómico, ¿no? En lo que se refiere al fisiológico, y es lo que hacemos actualmente, que sería el registro por microelectrodos, corroboramos por medio de esto, de sacar secuencias adecuadas. Entonces es donde vemos cuando hay un ritmo predeterminado neuronal, sabemos que estamos en determinada estructura. Miren cómo este es del globo pálido interno y este es del núcleo subtalámico, ¿no? Entonces, un ejemplo. Pero ahora ya ha venido un refinamiento posterior, que es usar esto, que son los local field potentials, que son que se puede medir con los microelectrodos y se pueden sacar intraoperatoriamente. Y esto nos puede determinar exactamente dentro del núcleo subtalámico dónde está el mejor área o el llamado sweet spot para estimulación cerebral profunda. De hecho, este es el único marcador, el biomarcador que se está usando para la estimulación de asa cerrada, la closed loop stimulation, ¿no? Entonces nos permite, aparte de esto, de que puede hacer este tipo de estimulación, nos permite en la otra estimulación, en la estimulación de asa abierta, nos permite seleccionar cuál es el mejor contacto probabilísticamente en relación a esto, a las unidades oscilatorias beta aquí, ¿no? Y en los diferentes subtipos de Parkinson, por ejemplo, en lo que es la tremorígena o la rígido-cinética, tienen una distribución particular en lo que se refiere a los local field potentials. Entonces, el único problema de esto, de los local field potentials todavía que tenemos, es que
no se pueden analizar tan rápidamente como para usarlos de manera transoperatoria. Es decir, se puede analizar para luego seleccionar el contacto más efectivo, pero todavía no es tan rápido como para guiar nuestra implantación de manera transoperatoria. Yo supongo que en los siguientes años va a haber software relacionado con inteligencia artificial para esto y es algo que voy a presentar en lo del futuro del targeting a este nivel, ¿no? Luego el targeting conectómico, es decir, el método de implantación usando el conectoma, esto ya está descrito desde hace bastante. Por ejemplo, todos sabemos que la estimulación cerebral actual no es únicamente estimulando núcleos, sino estimulamos circuitos y el núcleo entendiéndolo como parte de un circuito como tal. Entonces, a veces conviene incluso estimular unas, como por ejemplo, esto se ve muy bien en lo que es la estimulación del solo inserta posterior o del BIM, del núcleo ventral intermedio del tálamo. Entonces, en esto lo que hacemos es estimular directamente estas vías para conseguir una mejor respuesta de la estimulación talámica y así lograr la abolición de temblor esencial, por ejemplo. En esto trabajó mucho un compañero mío del fellow, Volker Kuhnen. Él se dedicó y se sigue dedicando especialmente a esto. Y lo que se hace actualmente también es esto, miren, detectar un sweet spot basado en esto, basado en el BTA, es decir, el volumen que está siendo estimulado como tal, el volumen activado por la estimulación y entonces ver exactamente qué tanto con mi electrodo estoy estimulando el tracto que está vecino. Y por lo tanto, con esto podemos predecir cuál va a ser el mejor contacto. En lugar de estar probando uno por uno a diferente frecuencia, existe un software adecuado para predecir cuál va a ser el mejor contacto para nuestra estimulación cerebral profunda, ¿no? Obviamente, estas técnicas se basan en el uso de tensor de difusión y en la resonancia funcional como tal, ¿no? Luego, otra técnica que nos puede asistir para la estimulación cerebral profunda, obviamente, eh, puede ser esto, el uso de robot, es decir, la asistencia robótica para la estimulación cerebral profunda, como vemos en esta tabla, cómo baja el índice de error, incluso hasta 0.72 milímetros, podemos bajarlo, que ya sabemos especialmente para la gente que hace estimulación cerebral profunda en paciente dormido, tienen que tener un índice de error menor al milímetro para animarse a esta técnica, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar en el quirófano con estas técnicas? Cuidar nuestra exactitud, es decir, si tenemos que valernos de alguna otra técnica, por ejemplo, para corregir tanto el error vectorial como el error radial, entonces debemos hacerlo. Y, porque sabemos que hay factores relacionados tanto con el marco de estereotaxia, que sabemos que todo, así sea el más exacto, el Excel último y la resonancia más avanzada, nos contribuyen a un poquito de error, y si se suman todos los errores, entonces podemos tener una desviación hasta de 2-3 milímetros. Luego las técnicas frameless también contribuyen a error, como sabemos, que de hecho el resultado es bastante similar a las técnicas basadas en marco. Entonces, por lo tanto, el uso de robot tiene sentido en esa gente que todavía no ha encontrado eso, la forma de disminuir su error vectorial y el error radial como tal. Y obviamente hace sentido también el uso de imagen de control transoperatorio, tanto como son las tomografías de Combin, es decir, como son el OARM2, como son el XLOOP de BrainLab. Entonces, es toda esta imagen que nos permite hacer un chequeo adicional y ver exactamente dónde estamos colocando el electrodo. Entonces, esto no hay como un acuerdo ahorita cuál es el gold estándar o cómo hacer una correcta colocación de electrodos. Yo lo que creo es que uno debe echar mano de todo lo que tiene a su alrededor y todo lo posible para tener una exactitud cercana al milímetro, ¿no? ¿Y cuál será el futuro entonces de esto del targeting, de cómo colocar los electrodos en el futuro? Entonces, ¿qué vamos a tener?
una resolución anatómica mucho mayor con las resonancias de alto campo, como las de 7 Teslas. Va a haber una reconstrucción automática tanto de electrodos como de la segmentación de los núcleos, y esto les digo, estos atlas que vamos a hacer de cada paciente, basado en esta resonancia de alto poder. Entonces vamos a poder ver al paciente exactamente dónde está la parte mejor para estimular para nuestro paciente. La identificación de sweet spots, como les digo, con este software que además nos permite predecir el volumen activado por el electrodo y que nos dice cuál es el contacto mejor. O otro tipo de software para analizar lo que les decía, tanto el registro por microelectrodos, y no decir, sí, me parece que es una actividad de núcleo subtalámico, me parece más del globo pálido interno, hacerlo de una manera más objetiva con un software, y también los local field potentials para evaluarlos de manera transoperatoria, y obviamente ayudado de inteligencia artificial en este proceso, ¿no? Eso es lo que se viene pronto. No creo que pase ni 10 años donde ya vamos a estar usando esto. Entonces como conclusiones, ¿qué podemos sacar de esta plática? Los mensajes para llegar a esa casa, que la planeación de la colocación de electrodos es la parte más importante de la cirugía de colocación de electrodos. Obviamente, la colocación de electrodos puede ser anatómica, imagenológica, neurofisiológica, conectómica o robótica, y que debemos mejorar tanto el control de calidad y mejorar, medir paso a paso nuestro error vectorial. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y que todos los métodos de planeación, de cada método que yo empleo o de la combinación de métodos que yo empleo, yo debe estar bien presente de cuál es la exactitud que tengo con los mismos. Y la exactitud depende de muchos factores y es muy, muy susceptible a mejoría. A mí me gusta mucho esta frase de Lord Kelvin que dice esto, que dice que no se conoce, lo que no se conoce no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y hay otro segundo dicho, dice, y lo que no se mejora eventualmente empeora. Entonces lo que debemos hacer es siempre medir, siempre hacer control de calidad de toda nuestra cirugía que hacemos y procurar mejorarla siempre. Por ejemplo, yo tengo otra subespecialidad que es endovascular. Nosotros, por ejemplo, para tratar stroke, nosotros tenemos marcadores en cada parte del proceso y cada año se supone que tenemos que mejorar cada marcador, es decir, el tiempo de puerta aguja, el tiempo de en que llega la valoración del endovascular como tal, o en el tiempo en que se hace el rescate vascular y obviamente la mortalidad de los procedimientos. Entonces, todo debe ser medible para que sea mejorable como tal, ¿no? Recordemos que estamos ante un procedimiento que es altamente demandante, donde ha implicado un gasto considerable del sistema de salud para el que trabajamos, o el paciente cuando es de manera privada. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es que entregar los resultados perfectos a ese paciente, ¿no? Este es una foto del hospital donde laboro, el Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que fue usado para la película Roma. Si no la vieron, se lo recomiendo. Y este es nuestro equipo. Nosotros dos somos neurocirujanos funcionales, el doctor Baños Sandoval, cirujano de epilepsia, y que los dos tratamos todos estos padecimientos. Estos son mis links para tanto de ORCID, de investigación, como de LinkedIn. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Fernando Castro, muy amable. Muchísimas gracias también, doctor Fernando. Yo creo que llega el momento de las preguntas, Camilo, ¿no? Sobre esta sesión de movimientos anormales y con todas las buenas prácticas que hemos tenido. Si hay alguna pregunta en el escenario.
Igual yo no sé, no tengo una pregunta así Oscar, específica. Oscar está levantando la mano. Ah, perdón. Le dan voz. ¿Quién? Oscar dice. Está en los Asistentes. asistentes. Sí. Sí, Oscar, puedes preguntar. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches. No muy buenas las conferencias del doctor Bastidas, la conferencia del doctor Castro, pues yo quería hacer comentarios me pareció muy interesante el tema de la precisión y la exactitud. Les quería comentar, nosotros más o menos hace 8 años no operamos pacientes de DBS despiertos. Todos los pacientes los operamos con anestesia general. Eh, los primeros, nuestro primer trabajo, nuestros primeros pacientes, todos fueron pacientes despiertos, pero como decía, hace 8 años nos operamos todos con anestesia general. Nuestra estrategia es simple, es un marco del Excel, una resonancia 3 Tesla. Todos los pacientes hacemos microregistro y para mejorar, que me pareció muy interesante su charla, no tenemos TAG ni resonancia intraoperatoria, pero los pacientes después de colocar los electrodos, bajamos, eh, hacemos el TAG, volvemos a fusionar las imágenes y corroboramos, ¿sí? Eso nos da una precisión bastante adecuada y nuestra tasa de reacomodación está por debajo del 1%. Es dispendioso, es una cirugía larga, pero en lo que le digo a todo el mundo, es una cirugía en donde por insumos, por costos, amerita el tiempo. Lo hacemos así en casos de epilepsia, en casos de psicocirugía. Hemos hecho pacientes de núcleos no muy frecuentes, por ejemplo, de anorexia o de hipotálamo para agresividad la estrategia es igual y nos ha funcionado. Alguien me preguntaba en congresos que por qué utilizábamos microregistro, por ejemplo, de movimientos anormales, si estábamos basados en la imagen. Pero la sumatoria de esa imagen, de la resonancia, del tag transoperatorio que hacemos, y el microregistro nos da una certeza cercana al 99%. Sí, es muy raro el paciente que tengamos que recomodar. Lo malo, pues, es que es un tiempo quirúrgico prolongado, pero es bastante exacto. Ese era mi comentario y la pregunta es, en el ámbito de América Latina, ¿en qué va la ablación para movimientos anormales? Gracias. Muy bien. Bien, no sé. Y yo, bueno, ya antes de contestar la pregunta que nos hizo de la radiofrecuencia, que yo pienso que al menos aquí en México sigue vigente, quería preguntarle a Oscar qué electrodos utiliza y si hace la técnica de Penguin, o sea, si son de Medtronic o segmentados. No, mire, yo siempre utilizo la convencional de Medtronic. En Colombia hay posibilidad de utilizar otras marcas, hay posibilidad de utilizar otros electrodos, pero yo soy de los que piensa que un electrodo bien puesto no es difícilmente superable por tecnología. Entonces, Es utilizo cierto, el convencional de Medtronic. cierto. Sí, y la técnica de microelectrodo, de microregistro es con técnica de Penguin o sea, bajan los 5 electrodos o cuántos registros utiliza para estar Sí, certero que. nosotros siempre usamos 3 y de esos el 98, 99% de los pacientes van con el electrodo central. Esa ha sido nuestra experiencia. Bien. Yo quiero preguntar también algo al doctor. ¿Y qué técnica de planeación usa, doctor? ¿Qué Nosotros secuencia usan y cómo o lo hacen? sea, siempre usamos el T1 con gadolinio y el T2, ¿sí? Esa es las dos secuencias, sobre todo el T1 con gadolinio, para mirar
el paso de electrodo por los vasos. Le da mucha importancia al paso de electrodo y el estilete por los vasos, y el T2 nos corrobora, lo fusionamos con el software y todo eso. O sea, el punto es, lo que yo he aprendido en estos años es, no hay una sola técnica y una sola. El buen resultado es una sumatoria de múltiples factores, ¿no? De estereotaxia, buena resonancia, buena técnica, y el microregistro, que hay centros en Europa y en Estados Unidos que ya no lo están usando. Nosotros lo seguimos usando porque nos da muy buena sincronización con la estereotaxia y con la imagen. Okay. En eso, mire, tal vez podemos responder un poco la pregunta de Boris ahorita. Dice, ¿cómo localiza la cola del núcleo subtalámico? Realmente con T2 no se puede ver la cola del núcleo subtalámico. Para eso hay que usar lo que les digo, las técnicas avanzadas de hierro, el SWI, el F-Gator o el QSM. Entonces, realmente con eso, respondiendo a la pregunta de Boris ahorita, se debería hacer, pero si a ustedes les queda bien con T2, pues sí, está bien. Pero nosotros, ¿cómo le digo? Los neurocirujanos funcionales más de reciente formación, pues más jóvenes, usamos el T2, ya es como muy obsoleto, muy sencillo. Debemos cruzar la información con una secuencia más avanzada, que son esas tres que le digo, SWI, QSM o FGAD. Sí. Vale, interesante, muy interesante. Hay otra pregunta que dice que un tratamiento clínico específico para las discinesias. ¿Tratamiento clínico se referirá a médico o a estimulación cerebral profunda? Pues si quieren yo respondo. Pues, la estimulación del globo pálido interno directamente trata las discinesias, y el núcleo subtalámico a través de la disminución del 30% de la medicación que está descrita, pues trata las discinesias como tal. Entonces, por eso medio. Pero yo donde me entrené en programación, con el neurólogo de Philip Starr, el funcional de San Francisco, él le gustaba estimular la parte ventral del núcleo subtalámico, porque ahí se ha descrito que estimulando ese otro contacto es directamente combate las discinesias como tal. Y sí funciona en ocasiones ese tipo de estimulación. No sé qué opinión tienen los demás colegas. Sí, no, de acuerdo también. Digo, el globo pálido interno también es un núcleo que se ha descrito como para pacientes con discinesias. Yo pienso que los dos, no hay un núcleo perfecto para todos. Al final de cuentas hay que tratar de individualizar también cuál es el riesgo o el beneficio de cada paciente. Y el globo pálido interno, algunos pues lo llaman como el ángel caído, pero también el que ha regresado, porque realmente ahora se ha visto que no es tan difícil como antes, tanto la programación o la localización, que ese era uno de los problemas que antes teníamos. Y pues la verdad es que el efecto benéfico también comparativo es muy similar también al subtálamo, dependiendo del caso, ¿no? Claro. Quizás la siguiente pregunta es más para el doctor Oscar en el sentido de la experiencia que tiene con los pacientes despiertos. Y me gustaría saber, doctor Oscar, en ese microregistro en el cual usted se apoya, a pesar de estos pacientes dormidos, es que usted también evalúa la parte clínica, se deja apoyar sobre neurología y movimientos anormales con los cambios anestésicos para evaluar algún efecto secundario. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí. sí. No, el paciente está totalmente anestesiado, solamente es microregistro. Lo que hace nuestro neurólogo es, pues, mira la parte, sobre todo la proximidad a la cápsula, ¿sí? Y cuando hacemos, dependiendo del target, también se mira la parte pupilar, pero sobre todo la cercanía con la cápsula, ¿sí? Eso es lo que
Lo que se mira, obviamente, que un paciente con anestesia general no es no es un paciente óptimo para valorar, pero ellos sí miran esos puntos. Bueno, yo quisiera decir que realmente es muy difícil decir que alguien tenga o el método exacto o tiene la razón. Creo que cada grupo ha desarrollado su método de realizar Corto. Creo que se cortó el doctor. Sí. si eso es lo que le está funcionando, seguramente lo seguimos haciendo. O sea, para algunos es muy importante la imagen, ¿cierto? Y seguía mucho en la imagen. Para otros, como en mi caso, la imagen no tiene ninguna importancia, no tenemos ninguna importancia en la imagen ni intra ni postquirúrgica. Uno entra completamente seguro con la parte fisiológica y absolutamente confiado en esa parte. Eh, yo pensaría que cada quien desarrolla su propio método y si le va bien, seguramente ese es el método más óptimo para ese grupo de intervención o para ese grupo de cirujanos. Claro, doctor Bastida. De hecho, era una pregunta que le quería hacer. Nos mostró maravillosamente pues todo el protocolo y sabemos que muchas de esas veces, sobre todo en centros que estamos apenas desarrollándonos o que no estamos en centros tan grandes como el está Fernando Castro o algunos otros de que tienen un poco más de experiencia, em, a veces somos un poco más flexibles en cumplir todo este protocolo y tenemos buenos resultados. ¿Qué tan flexible es en este protocolo pues cada grupo, ¿no? O sea, en su experiencia, ¿qué tendría que cumplir forzosamente? Que yo me imagino que es el test de levodopa, pero habrá muchos otros que a lo mejor podemos decir, bueno, aunque no lo tengo, no tenemos SW, bueno, yo sí lo utilizo, habrá grupos que sí, que movemos a veces un 80% de este protocolo prequirúrgico lo logramos, pero hay un 20% o un 10% que a veces decimos puede estar por abajo de la mesa y de todos modos hay que hacer el caso, si no se nos va el tiempo y el paciente no lo operamos, ¿verdad? Claro, pues mira, digamos que hablándote de la experiencia nuestra como grupo, nosotros llevamos pues algo, un poquito más de 15 años, 14 años, 15 años operando y realmente somos un grupo grande. Un grupo grande significa que son alrededor de 30 neurólogos los que hacen consulta y de esos son 4 subespecialistas en movimientos anormales. Entonces, el grupo de pacientes es importante y en la medida que pasan los años, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que cada vez nos volvemos más estrictos porque el sistema de salud nuestro, Colombia no es un país rico, entonces el sistema de salud nuestro nos exige que el resultado sea bueno, que el paciente le vaya bien durante mucho tiempo. Entonces, cada vez, cada año, digamos, nosotros nos volvemos un poco más estrictos en que el paciente le vaya mucho mejor. Para nosotros, el paciente debe cumplir todos los requisitos. O sea, un paciente que no tenga test de levodopa, evaluación neuropsicológica, evaluación psiquiátrica, la evaluación por el neurólogo, una junta médica, no pasa a la siguiente parte. Y si el paciente tiene dudas, simplemente nosotros lo estancamos en ese punto y comenzamos a evaluarlo. O sea, si cognitivamente está borderline, se evalúa a los 6 meses. Tratamos de ser lo más estricto posible porque lo que nos ha mostrado a nosotros es que entre más estrictos seamos, el resultado va a ser mucho mejor. Y realmente cuando el resultado es mucho mejor, yo que tengo que presentarle los resultados al sistema de salud, yo tengo que tener un, un programa que sea costo efectivo. Si no es costo efectivo, nosotros empezamos a fallar y el sistema y los pacientes empiezan a caer. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente costo efectivos para que el sistema nos siga dando, aportando a los pacientes y tengamos el flujo suficiente de pacientes para seguir tratando. Es que tratamos de cumplir que tenga absolutamente todos los criterios. Ahora, lo importante es que el paciente fluya y ahí era lo importante de la integralidad, ¿cierto? O sea, nosotros decimos al Sí. paciente hay que evaluarlo y en una semana le podemos hacer todas las evaluaciones, test de Europa, cirugía, neuropsicología, psiquiatría. Y si el paciente no pasa, decimos,
el paciente hay que montarlo en terapia neuropsicológica, el siguiente mes va a terapia neuropsicológica, va a terapia psiquiátrica, se monta en terapia de marcha si se necesita y volvemos nuevamente a verlo. Digamos que es un sistema que funciona bastante bien, pero siempre y cuando nosotros demostremos ser costo efectivos. Muchísimas gracias, doctor Bastidas. Definitivamente conozco muy bien su trabajo y la oportunidad de haber visitado su servicio. Doctor, en ese mismo sentido, me gustaría saber si ustedes dentro de su grupo han diseñado un límite inferior en el porcentaje de pacientes con una prueba de levodopa para llevarlo a cirugía. Digamos que no tenemos un límite porque a veces eso es difícil de establecerlo, ¿cierto? Simplemente buscamos que sea la mejor respuesta. ¿Por qué te digo lo del límite? Porque podemos tener un paciente con un test de levodopa del 30% de mejoría, pero lo que tiene su síntoma principal es un temblor refractario. Entonces es un paciente que el test de levodopa pues realmente no nos da mucha información. Lo que sí tratamos es que el impacto que vaya a tener el paciente sea muy bueno. O sea, tratamos de que el test sea muy bueno y que el paciente que esté por debajo de 50 en realidad sea un paciente bien escogido. Y eso está entre 30 y 40 con lupa. Muy bien, el doctor Barajas tiene una pregunta. Sí, buenas noches a todos. La siguiente pregunta es la siguiente. Están hablando de la exactitud de las imágenes. Los neurocirujanos trabajamos con imágenes. La primera pregunta es, hablan de resonancia de 1.5, de 3 y de 7. Nuestra realidad es de 1.5 y de 3. Y la que tiene la mayor exactitud es la de 1.5. Yo les pregunto, cuando hacen un T2, nunca pueden hacer cortes de milímetro. Lo más delgado que les da la resonancia T2 es de 4 a 5 milímetros. Entonces, o sea, la única que les da el corte de milímetro a milímetro es la contrastada. Y por eso es importante tener, o sea, y la otra es la inversión y recuperación, pero ninguna de estas imágenes les da cortes de milímetro a milímetro. Entonces, no podemos confiarnos al 100% en las imágenes en este momento, y por eso usamos la línea intercomisural, usamos las diferentes técnicas y en los mapas de Chalten-Brown, porque si no, con las puras imágenes es imposible tener esos cortes tan finos para poder tener esas imágenes como ustedes lo están mencionando. Bien importante. Yo quisiera hacer un comentario al respecto en eso. Y es que la adquisición de las imágenes de uno por uno en un resonador de 1.5 o de 3 teslas sí es posible. Lo que pasa es que depende mucho del tipo de resonador y depende del tipo del ingeniero y del técnico. Desde hace 6 años venimos trabajando pues, con 3 teslas, pero hace 5 años, hace 6 años, hace 10 años trabajamos con resonadores Siemens con 1.5 teslas y las imágenes se hacían de 1 por 1 en T2 y en T1. Lo que pasa es que estas imágenes se vuelven largas en el tiempo. Esa secuencia se demora 28 minutos, pero es posible. Todo depende es del técnico y del ingeniero para poder sacarlas, porque si hay que modificar muchos parámetros del R, de la recuperación y muchos parámetros pues, del resonador, pero sí es posible. Sí, yo tengo un comentario a ese respecto igual. Mire, yo trabajo en un centro donde el turno de resonancia magnética debe durar 35 minutos máximo. Cuando yo llegué al centro hace 7 años, la resonancia era como usted bien describe, pero no, era porque no habían hecho ese trabajo de corregir ciertos parámetros en la resonancia y midiendo los tiempos y corrigiendo los mismos nosotros, yo le digo que se puede hacer hasta de 0.5 milímetros cortes, pero no se hacen porque toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero sí de uno por uno sí se puede hacer perfectamente. Obviamente no hay que hacer el barrido completo, solamente el área de interés, y el barrido completo sí se lo debe hacer para el T1 para ver que no atraviesa un vaso, pero con gusto, si usted me da el modelo, la marca de su resonador, yo le puedo decir a qué tiene acceso con esa imagen. Entonces, la secuencia, de hecho, del siglo XXI lleva mi nombre y yo me senté, lo que dice el doctor, Bastidas, me senté con los técnicos a medir los tiempos, a optimizar la resonancia y en eso me ayudó tal vez mi fellow previo, yo soy endovascular
Y entonces mi tesis de endovascular la hice de resonancia magnética, comparando 2 secuencias de angioresonancia, entonces estoy muy familiarizado con la imagen avanzada en resonancia magnética. Yo creo que ahí falta nada más trabajo, pero sí se puede hacer muchas cosas. Sí, le digo, con gusto le paso mi mail y yo lo asesoro en cómo hacer una imagen mejor que la que usted tiene acceso. Sí, y yo creo que también algo importante es de que si bien trabajamos con imágenes, son imágenes fusionadas y entonces estamos trabajando con una imagen previa que es realmente la basal, es el T1 en todo, o sea, realmente es donde agarramos la comisura anterior, la comisura posterior y están fusionadas. Ya hay software como el de BrainLab que podemos hacer una corrección de la distorsión que puede tener cualquier imagen. Y eso nos ayuda a que ese voxel se pueda correr hacia cualquier otro eje. Entonces, teniendo un mejor, yo la verdad es que cuando empecé a utilizar esa corrección de la distorsión de la resonancia, te das cuenta que esos voxeles realmente sí se mueven, aunque sea del mismo resonador. Más cuando es de un resonador que tú no conoces, como que vienen de un centro que se hicieron la resonancia y llegan a ti, y se puede hacer una corrección. Y al final de cuentas, vamos a trabajar al igual que hacemos como en radiocirugía y en otras cosas, estamos trabajando de una imagen, pero fusionada de otras cosas y fusionada en la tomografía, porque realmente donde estamos agarrando las coordenadas es de la tomografía con el marco de estereotaxia. O sea, realmente al final de cuentas lo que vamos a trabajar es con la tomografía final que ya trae el marco puesto. Bueno, y otra cosa de las secuencias del FGA-TIR, si bien en muchos centros se pueden trabajar, hay algunos resonadores que tienen que tener una licencia para poder bajar un poquito la tasa de recuperación, que realmente es solamente que lo liberen, no es tan sencillo así como voy al resonador y hago los cambios. Muchos de ellos tienen candados para poder hacerlo, comprar la licencia. En algunos centros donde trabajo sí se puede, es fantástica eh, para toda la parte de globo pálido y todas las... eh, realmente fue una secuencia que se inició para epilepsia, para tálamo anterior, pero realmente se ve bellísima todo lo que es el subtálamo, el globo pálido interno. No en todos los centros le he podido lograr por este tipo de candados, pero obviamente pues estoy intentando que donde hago las cirugías, tratar de incorporarla junto con la tractografía, porque también ver que, como tú hablas de la conectómica, Fernando, pues ahí también ver que estamos también estimulando a veces, en un futuro seguramente esto nos ayudará. Y a todos los pacientes estamos haciendo la secuencia de tensor de difusión y bueno, ya tenerla al menos para si en un futuro nos requerimos algún otro trabajo, pues ya la tenemos. Claro. Y en esa también Una, hay bemoles en esa, porque no es lo mismo cualquier, depende cuántos canales tiene. De claro, hecho, sí. yo encontré solo hay un resonador en todo México que hace la adecuada de más de 64 canales y está en Guadalajara. Entonces sí, yo mando mis pacientes privados ahí. Sí. Una pregunta para el doctor Bastidas. ¿Estamos de acuerdo que los bloqueos de la marcha son un factor muy mal pronóstico en el paciente que se lleva estimulación cerebral? ¿En algún momento alguno de los presentes ha considerado implementar los laboratorios de marcha como un factor predictor del paciente que vaya a cirugía? Pues se conoce que realmente los bloqueos en la marcha y la presencia de síntomas axiales son un factor de mal pronóstico realmente, de que la cirugía va a ser efectiva por corto tiempo. Así es que dentro de las cosas que yo nombraba como pronósticos o tratar de buscar factores pronósticos para que la cirugía tenga buen resultado, el hecho de tratar de montar laboratorios de marcha es una de las opciones que se plantea para tratar de buscar esa mejor selección de los pacientes. Así es que eso está dentro de las opciones a implementar en la selección de los pacientes.
traigo a colación esa pregunta precisamente porque sistemáticamente hemos empezado a hacerle a algunos pacientes que van para estimulación laboratorio de marcha. Y es anecdótico que uno en la evaluación ve que muchos pacientes, más allá del bloqueo, puedan requerir es un plan de rehabilitación específico que tal vez se debería hacer antes de la estimulación cerebral, ¿no? Entonces es muy llamativo que podría llegar a ser una muy buena herramienta. Sí, yo creo que sí, es una muy buena herramienta. Y la marcha siempre va a ser un síntoma muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, el tratar de definirlo o cuantificarlo, medirlo exactamente, ojalá en el pre, pues eso nos va a dar mucha información de cómo va a ser el post en ese aspecto. Y hay algunos trabajos nuevos sobre la estimulación anódica, es decir, cambiar la batería a ánodo mejora la marcha, sobre todo en pacientes que han tenido este tipo de trastornos de la marcha. Esto actualmente solamente se puede con una compañía, no la tienen todas las compañías. Y si es, digo, hay algunas hipótesis que tal vez estamos agarrando fibras que son ortogonales en vez de las circunferenciales y que este cambio del ánodo y cátodo de la batería hace que podamos estimular de una manera mejor. Algunos otros estudios que digo, yo no tengo tanta experiencia en esa parte, es la estimulación espinal, que en marcha también se ha visto que puede funcionar. Obviamente para eso también se necesitan filtros, laboratorios de marcha, para tratar de ver cuál es el mejor paciente, porque a lo mejor lo que estamos haciendo, justo lo comentábamos ahora en el Congreso Nacional de Neurocirugía en Mérida, acá en México, que bueno, se ha intentado el pedúnculo pontino para trastornos de la marcha, pero a lo mejor con una cirugía de estimulación espinal, que es un poquito más, se puede hacer la prueba, la fase de prueba, percutáneo, y si funciona, pues también los puedes dejar hasta con la paleta, ¿no? O hacerlo ya dejar percutáneo si quieres, y que tal vez es menos invasivo, porque realmente lo que el paciente quiere o la expectativa que hay que tratar de cubrir es eso, la marcha. Y a lo mejor el pedúnculo pontino a veces es difícil de mapear, no hay mucha experiencia, no hay muchos grupos que lo hagan. No hay un target así anatómico como tal, una fiducial, como mencionaba Castro, que nos ayude a tratar de encontrarlo como tal. Y a veces con un laboratorio que nos diga cuál pudiera ser el paciente ideal para este tipo de cirugías, pudiera ser muy bueno. Hay otra variable que es la presencia de patología lumbar asociada en el paciente con Parkinson, ¿no? Que puede llevar a trastorno de la marcha. ¿Alguno de manera sistemática hace un tamizaje de la presencia de patología lumbar y la resuelve antes de pensar en una implantación? ¿O qué prefieren hacer en esos casos? Yo pensaría que, pues obviamente, como cualquier paciente puede tener una patología, un paciente con Parkinson puede tener su patología de columna. La decisión de intervenir, cuál primero, va a depender de la que está causando la mayor discapacidad o síntomas en el paciente. Entonces, yo creo que eso es una decisión muy individual, muy de cada paciente, qué es lo primero a intervenir si realmente una patología de columna lumbar o realmente intervenir el Parkinson o su enfermedad primero, ¿no? Dependiendo de cuál sea la mayor causa de discapacidad. Ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de las patologías lumbares no son de manejo quirúrgico, ¿no? Actualmente existen demasiadas técnicas mínimamente invasivas o procedimientos de intervención que dan muy buena respuesta y en realidad con eso probablemente sería suficiente. Pero yo creo que habría que individualizar a cada paciente para poder tomar esa decisión. Es una decisión muy difícil
en promedio o para generalizar. No sé si hayan más preguntas en el panel. Yo tengo una pregunta. Adelante. Adelante. So, poniendo casos clínicos, por ejemplo, el caso de Michael J. Fox, ¿sí? Que fue tratado. Para tener una cultura general, seguro entiendo y me pueden corregir ustedes, Michael J. Fox fue tratado con PDS en forma unilateral y presenta síntomas del lado contralateral. Y no fue tratado en ambos lados porque por decisión de él, creo que primero lo trataron de un lado y después pensaban tratarlo del otro. ¿Cuál es su opinión de tratar siempre Parkinson en forma bilateral o de tratarlos en forma unilateral? ¿Y qué es lo que conocen acerca de este caso de Michael J. Fox? Yo conozco su cirujano, pues fue Philip Starr, el de San Francisco, pero por lo que me dijo mi profesor, el doctor Christopher Honey, sí, pero a veces que se fue tratado de un lado inicialmente, pero realmente no tuvo una respuesta adecuada y posteriormente pues ya progresó la enfermedad y ya no le servía, pero no tengo tantos detalles, no sé si alguno de ellos, pero en relación a eso, la opinión de tratarlo bilateral, pues es cuando tiene síntomas no axiales, que es pues como uno empieza realmente, y son leves y son especialmente de un lado, se puede hacer estimulación cerebral profunda de un lado inicialmente, y luego cuando ya progresa y ya tiene más síntomas especialmente que se van a beneficiar de estimulación bilateral, ya ponerle el lado contralateral, ¿no? Entonces es una estrategia que se hacía anteriormente, pero ahora la mayoría lo que está haciendo es estimular los dos lados a la vez, con la idea de que como va a progresar, el otro lado puede verse afectado. Pero aquí hay una variante, porque ahora que está cobrando mucho auge lo que es el Highly Focused Ultrasound, el HIFU, entonces lo que están haciendo es lesión de un lado y estimulación del lado del otro lado. Entonces hay varias formas, ¿no? de hacer esto. Yo no sé si los demás tienen alguna información más de eso. Target siempre lo consideran subtálamo cuando hacen Parkinson o GP. En nuestro caso, en nuestro centro, discutimos los casos en comité y basado en qué síntomas tiene el paciente se decide globo pálido interno o núcleo subtalámico. Pero debido a la tendencia actual, pues yo diría que más o menos hacemos 70% de núcleo subtalámico y un 30% de globo pálido interno, más o menos. Esa es nuestra casuística. No sé los demás. Puedes expandir más tu respuesta, Fernando. ¿Cuándo decides hacer globo pálido y cuándo? Ok, de las dos variantes predominantes, tremorígena, por ejemplo, sobre todo cuando es el temblor es el síntoma cardinal, preferimos núcleo subtalámico, ¿no? Y cuando el paciente tiene mucho efecto adverso de los medicamentos, también núcleo subtalámico, porque hay una reducción del 30% de la medicación. Mientras que cuando el paciente tiene eh, predomina la variedad rígido-acinética y tiene distonía, sobre todo, que es incapacitante, alguna distonía discapacitante, entonces sí usamos más globo pálido interno, o tiene estas disinesias que son muy malas y algo así, entonces núcleo, preferimos globo pálido interno. Y en esto también vemos el paciente si tiene algún dato de alarma, o sea, no una contraindicación que sería una enfermedad psiquiátrica como una depresión mayor, ¿no? Si tiene ahí algún dato de alarma que nos dice el psiquiatra, o este paciente tiene, o sea, está apto, pero tiene un poco de riesgo de hacer depresión mayor, hipomanía, algo así, entonces preferimos hacer también globo pálido interno en ese caso. Más o menos así va, pero como te digo, depende de cada paciente.
cada paciente y somos 2 neurólogos especialistas en movimientos anormales y 2 neurólogos funcionales y la psiquiatra, y entre los 5 decidimos en cada paciente qué núcleo sea. Gracias. Sí. Y yo digo, también complementando un poco, también, acá yo también tengo 70% a subtálamo, 30% a globo pálido interno. Y básicamente también muchos son por los síntomas que tengan. Sobre todo, algo que me hace a mí inclinar es por las cuestiones ahí psiquiátricas o tenía un paciente que tenía mucho fenómeno de Punding, que se ha descrito que también cuando hay estimulación al núcleo subtalámico puede haber una exacerbación de estos síntomas. Algún otro que tenía una hipersexualidad. De hecho, uno de los criterios pues, también que utilizamos para GPI fue eso, porque el paciente en núcleo subtalámico también se ha visto que hay a veces incremento de líbido o decremento también, puede haber hipomanía. Pero bueno, ante ese riesgo pues se utilizó y con buena respuesta, sobre todo pacientes rígidos akinéticos, y un poquito la respuesta de lo de Michael J. Fox. Pues digo, yo no conozco su panel genético, seguramente pues es un Parkinson de inicio temprano, tendrá algún gen asociado, y como bien nos mostró el doctor Bastidas, pues uno de los genes también están involucrados en un buen outcome. Algunos de ellos, sobre todo los GBA1, aunque tengan buena respuesta, pues terminan con un trastornos psiquiátricos muy importantes. Recientemente salió un documental de Michael J. Fox que él decía que él no va a vivir más allá de los 70 años. Seguramente pues también conoce un poquito del pronóstico del gen que él tiene, y eso hablará también de la decisión de no quererse operar al otro lado. Bueno, mi comentario con respecto a las dos preguntas, decía ser unilateral o bilateral inicialmente, aunque la enfermedad inicialmente sea muy unilateral. Por experiencia, ubicándonos en el sistema nuestro, digamos en un principio nosotros hacíamos una cirugía unilateral esperando la progresión y hacerle la cirugía bilateral o implantarle el segundo electrodo cuando la enfermedad progresara. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad y es el sistema de salud. Entonces, eso era muy complejo realmente. Entonces, a raíz de eso, definitivamente nosotros implantamos bilateral, aunque tengamos que dejar un electrodo apagado, y sabemos que definitivamente el Parkinson va a progresar y tarde que temprano se va a necesitar ese otro electrodo implantado. Así es que nosotros por norma implantamos electrodos bilaterales en Parkinson. Bueno, Juan Pablito, ¿cómo les fue? Y con respecto a la segunda pregunta, si subtalámico o globo pálido, 2 horas en un yo creo webinar que de cómo publicitar. nosotros implantamos subtalámico. Entonces, la respuesta es básicamente subtalámico, 99%, excepto si el paciente tiene disquinesias a dosis bajas de medicación. Si el paciente con 50 miligramos de levodopa hace disquinesias, ese paciente lo implantamos en GPI. No porque le vaya mal el subtalámico, sino porque programar un núcleo subtalámico con disquinesias a dosis bajas de levodopa es supremamente dispendioso. Y la segunda razón es que el paciente tenga una distonía que persista en on y off. Esos pacientes les va mejor con el globo pálido interno. El resto de los pacientes, que son el 99%, con el subtalámico les va muy bien. Gracias. Si hay más preguntas por parte del panel, Ámbar, estás en mute. Bueno, yo creo que por esta vez, si no hay más preguntas, creo que ha sido de muy buen provecho esta sesión y este webinar. Gracias a todos los aquí presentes por apoyarnos y nos vemos para el siguiente webinar que se les estará comunicando por las mismas vías. Gracias a la FLAN por el apoyo. La cámara. Ajá.
Creo que ha llegado el doctor Julián. Sí, muchas gracias a todos. Excelente presentación. Yo nada más tengo una duda, Fernando. ¿Tú el protocolo lo haces con la resonancia que tienes en el hospital en centro médico o la mandas a hacer a otro lado en específico? No, en centro médico, sí. Pero Pero, comentaste algo de los pacientes privados que los hacías en un centro en especial. sí, eso es sí, porque ya ves que en centro médico solo hacemos Parkinson, ¿no? Sí. Ok. Yo hago con DBS conectómico, más sobre todo en temblor esencial, y esos sí son privados. Sí. Ok, con el sistema de Brainlab. Brainlab, sí. Ok, muy bien. Pues les agradezco a todos su participación y excelentes ponencias y pues es un placer estar con ustedes en esta sesión del día de hoy. Yo estuve un poquito ocupado, pero estuve al pendiente de todo, no se crean, ¿eh? Muy bien. Julián, para confirmar, la próxima va a ser el 27. Sí, Valerio, va a ser cirugía de epilepsia, va a estar el doctor Alonso, el doctor Manuel Campos y va a coordinar Byron. Okay. Bien. Los esperamos a todos el 27. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Agradeces el esfuerzo. Nuevamente, esta es la conexión de la Universidad FLA para tratar de aprender. Creo que yo estoy aprendiendo más que todo porque me toca estar con todos. Sí, de aquí listos para presentar el examen del consejo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. El próximo miércoles. Muy bien. Gracias, Valerio. Gracias a todos. Todos. Muchas gracias, hasta luego. Bye.